La persona que más te irrita en el trabajo, en la familia o en las redes sociales no está ahí por casualidad. Fue colocada en tu vida por tu propia psique como un espejo brutal de las partes de ti mismo que más odias y niegas. Y aquí está la verdad que va a darte vuelta la cabeza: cuanto más esa persona te irrita, más urgente es el mensaje que tu inconsciente está tratando de enviarte. ¿Ese colega que habla demasiado? Está activando el complejo de tu voz silenciada. ¿Esa vecina que se cree superior? Está tocando la herida de tu propia arrogancia reprimida. ¿Ese familiar que nunca asume responsabilidades? Está exponiendo tu sombra del narcisismo que escondes bajo una máscara de humildad. ¿Conoces esa sensación física de rabia que sube por el pecho cuando ves a determinada persona? ¿Ese calor que se apodera del rostro? ¿Ese impulso irracional de querer gritar o salir corriendo? Eso no es solamente rabia común. Es tu sistema de alarma psíquico detectando que alguien acaba de pisar, sin querer, una mina terrestre emocional que enterraste hace años en tu inconsciente. Y lo más perturbador, pasas toda la vida culpando a esa persona, cuando en realidad ella es apenas el gatillo inocente de una guerra civil que sucede dentro de ti hace décadas. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, pasé 40 años sumergido en los sótanos más oscuros de la psique humana, analizando sueños de pacientes psicóticos, descifrando símbolos alquímicos y confrontando mi propia locura durante mi confrontación con el inconsciente. Pero nada, absolutamente nada, me fascina tanto como la habilidad extraordinaria que ustedes tienen de proyectar sus propias heridas no curadas en personas inocentes y después declararles la guerra. Es como si ustedes tuvieran un cine interno funcionando 24 horas al día, proyectando sus propias películas de terror psicológico en la pantalla en blanco que es el otro, y después se indignaran con la película que están viendo. Y antes de que pienses que estoy exagerando o siendo cruel, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la técnica de la integración de los complejos, un método psicoterapéutico tan contraintuitivo que puede transformar a esa persona insoportable en tu mejor maestro de autoconocimiento. Es literalmente el secreto de las personas que conquistaron paz interior real. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología junguiana para transformar tu vida y tu percepción de ti mismo. Ahora vamos a sumergirnos en el concepto que va a explicar todo sobre por qué ciertas personas te hacen perder la compostura mientras otras, haciendo exactamente las mismas cosas, no te afectan ni un poco. Estoy hablando de los complejos, y no tiene nada que ver con esas tonterías que la gente llama complejo de inferioridad en conversaciones de bar. Lo que yo descubrí es infinitamente más profundo y perturbador. Un complejo, en mi teoría, es como una personalidad autónoma dentro de tu propia psique. Es un núcleo emocional cargado de energía psíquica, formado por memorias, emociones, percepciones y patrones de pensamiento que se agruparon alrededor de una experiencia central, generalmente traumática o significativa, y que ahora vive una vida propia en tu inconsciente. Piensa en esto, tú no tienes un complejo. El complejo te tiene a ti. Cuando se activa, literalmente pierdes el control racional y actúas como si otra persona hubiera tomado el comando de tu consciencia. Déjame dar ejemplos concretos para que entiendas la magnitud de esto. Imagina un hombre de 45 años, ejecutivo exitoso, racional, respetado. Está en una reunión de trabajo cuando un colega más joven lo interrumpe en medio de una presentación para hacer una corrección pública. De repente, este hombre maduro siente una ola de humillación desproporcionada. Su rostro se pone rojo, sus manos tiemblan, y reacciona con una agresividad que sorprende a todos, incluyéndolo a él mismo. ¿Qué pasó? Su complejo de inadecuación fue activado. Aquel joven colega tocó, sin saberlo, una herida de la infancia donde fue constantemente humillado por un padre crítico que nunca reconocía sus logros.
el complejo tomó el control, y aquel ejecutivo de 45 años regresó, por algunos segundos, a ser un niño de 8 años tratando desesperadamente de probar su valor. O imagina una mujer que se enorgullece de ser independiente, fuerte y autosuficiente. Construyó una carrera sólida, cuida sus propias finanzas, toma sus propias decisiones. Pero hay una colega de trabajo que siempre está pidiendo ayuda a otros, que llora cuando está estresada, que admite abiertamente sus vulnerabilidades. Y esto irrita profundamente a nuestra protagonista. ¿Por qué? Porque esa colega está activando el complejo de la vulnerabilidad negada. Allá en el fondo, nuestra mujer fuerte tuvo que reprimir su propia necesidad de apoyo porque aprendió, tal vez en la infancia, que pedir ayuda era sinónimo de debilidad. Ahora, cuando ve a alguien expresando libremente aquello que ella tuvo que matar dentro de sí misma, el complejo entra en erupción como un volcán psíquico. Y aquí está la parte que va a explotar tu cabeza: tienes varios de estos complejos operando simultáneamente en tu inconsciente. Yo identifiqué decenas de ellos a lo largo de mi carrera: el complejo materno, el complejo paterno, el complejo de poder, el complejo del salvador, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, que frecuentemente es una compensación del de inferioridad, el complejo del mártir, el complejo de abandono. Y cada uno de ellos tiene su propio gatillo específico. Pero la parte más fascinante, y aterradora, es esta: los complejos tienen una característica peculiar llamada constelación. Cuando un complejo es activado por un estímulo externo, se consteliza, es decir, secuestra temporalmente tu consciencia. Es como si una entidad autónoma dentro de ti despertara y tomara el control de tus pensamientos, emociones y comportamientos. En ese momento, tú ya no estás al mando. El complejo está. Y él va a interpretar toda la realidad a través de su filtro distorsionado. Por ejemplo, una persona con un complejo de rechazo constelizado va a interpretar un simple no como un rechazo total de su existencia. Un comentario neutro se vuelve una crítica devastadora. Un retraso de respuesta en el WhatsApp se vuelve evidencia de abandono inminente. El complejo toma los datos brutos de la realidad y los deforma para confirmar su propia narrativa interna. Y ahora llegamos a la cuestión central de este vídeo: ¿qué hace que una persona específica active tu complejo mientras otra no? La respuesta es a la vez simple y profunda. Las personas que más te irritan son aquellas que cargan, en su personalidad o comportamiento, alguna característica que resuena precisamente con la frecuencia de tu complejo dormido. Es como si ellas emitieran una frecuencia sonora específica que hace vibrar tu complejo como un diapasón psíquico. Ellas no están haciendo nada a propósito. Simplemente son la nota musical que hace despertar tu complejo. Y aquí está la parte verdaderamente liberadora de esta comprensión: cuando te das cuenta de que tu reacción desproporcionada hacia alguien no tiene nada que ver con esa persona y todo que ver con tu complejo no integrado, acabas de dar el primer paso hacia la cura. Porque no se cura un complejo eliminando a las personas que lo activan. Eso sería como tratar de curar una alergia eliminando todo el polen del planeta. Curas un complejo trayéndolo a la consciencia, reconociendo su origen, comprendiendo su mensaje e integrándolo en tu personalidad total. Vamos a diseccionar ahora, con precisión quirúrgica, lo que sucede neurológicamente y psíquicamente cuando alguien activa tu complejo. Porque entender este proceso es como tener el mapa de un campo minado: de repente, puedes ver dónde están las bombas antes de pisarlas. Primero, está el gatillo. Puede ser una palabra, un tono de voz, una expresión facial, un comportamiento. La persona dice algo o hace algo que, para cualquier observador neutro, sería completamente inofensivo. Pero para ti, es como si hubiera apretado un botón rojo gigante marcado emergencia psíquica. Segundo, está la activación. Tu complejo, que estaba dormido en el inconsciente, de repente despierta con toda su carga emocional.
Es como si una puerta se abriera y una ola de emociones antiguas, rabia, miedo, vergüenza, tristeza, invadiera tu consciencia presente. Neurológicamente, tu amígdala, el centro cerebral de las emociones, dispara una alarma. Tu córtex prefrontal, responsable de la razón, se desactiva parcialmente, y entras en modo de lucha, huida o congelamiento. Tercero, está la proyección. Y aquí es donde sucede la magia negra. Tu complejo toma todas aquellas emociones que pertenecen al pasado y las proyecta en el presente. Aquella persona inocente frente a ti se vuelve, en tu percepción distorsionada, la reencarnación de todos los que ya te hirieron de esa forma específica. Se vuelve el padre crítico, la madre invasiva, el hermano competitivo, el colega traidor, el amante que abandonó. Ya no estás viendo quién es ella realmente. Estás viendo el fantasma de tu pasado usando su cuerpo como disfraz. Cuarto, está la reacción. Y esa reacción es siempre desproporcionada. Explotas, te cierras, atacas, huyes, haces comentarios sarcásticos, chismeas, saboteas. Y la intensidad de tu reacción no corresponde a lo que la persona realmente hizo, sino a la magnitud de la herida antigua que fue tocada. Por eso, después, cuando te calmas, frecuentemente piensas, ¿por qué reaccioné así? Fue exagerado. Exacto. Fue exagerado porque no estabas reaccionando solo a ese momento. Estabas reaccionando a todos los momentos similares acumulados en tu inconsciente. Quinto, está la justificación. Tu ego, que detesta admitir que perdió el control, inmediatamente construye una narrativa racional para justificar tu reacción desproporcionada. Esa persona es imposible. Se lo merecía. Cualquiera en mi lugar reaccionaría así. Ella me provocó primero. Tu ego se vuelve un abogado criminalista defendiendo lo indefendible, creando argumentos elaborados para probar que tu reacción fue totalmente justificada y que la culpa es 100% del otro. Y así el ciclo se perpetúa. El complejo permanece inconsciente, sigues culpando a personas externas, y la herida original nunca se cura. Solo coleccionas más enemigos sin darte cuenta de que estás en guerra con tus propios fantasmas internos. Ahora, vamos a aplicar esta teoría a los fenómenos absolutamente surrealistas del mundo moderno. Porque si me pareció fascinante analizar los sueños de mis pacientes en 1920, ustedes pueden imaginar lo que pensaría de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp de la familia y de las dinámicas de oficina contemporáneas. Es un laboratorio psicológico en vivo donde los complejos bailan una salsa enloquecida 24 horas al día. Vamos a comenzar con un clásico moderno, el grupo de WhatsApp de la familia. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ese grupo con 37 personas donde su tía Carmencita postea 17 buenos días con imágenes de flores brillantes y mensajes religiosos, su primo Diego comparte teorías conspirativas sobre el gobierno, y su hermana menor postea fotos de los hijos 12 veces por día esperando validación colectiva. Ahora, observen su propia reacción. Tal vez la tía Carmencita los irrita profundamente. Cada vez que ella postea esos mensajes azucarados, sienten una ola de repulsión. ¿Por qué? Permítanme ser su terapeuta por un momento, tal vez su complejo de autenticidad esté siendo activado. Tal vez crecieron en un ambiente donde tenían que fingir estar siempre bien, siempre felices, siempre positivos, mientras por dentro se sentían miserables. Carmencita, con su positividad implacable, está tocando esa herida. Ella representa la máscara social que fueron forzados a usar y que odian. O tal vez sea su primo Diego quien los deja locos. Sus teorías conspirativas, su desconfianza de todo y todos, su cinismo. Cada post suyo hace hervir su sangre. ¿Por qué? Tal vez porque le está activando su complejo de control.
Tal vez ustedes sean personas que necesitan creer que el mundo tiene sentido, que las instituciones funcionan, que hay orden y lógica. Diego, con su caos cognitivo, amenaza esa necesidad fundamental. Él es el espejo de su propia duda reprimida, de su propio miedo de que tal vez el mundo sea caótico y ustedes no tengan tanto control como imaginan. O su hermana menor con las fotos incesantes de los hijos. ¿Eso los irrita? Tal vez esté activando su complejo de inadecuación parental o su complejo de envidia reprimida. Tal vez ustedes no tengan hijos y secretamente sientan que perdieron algo. O tal vez tengan hijos pero no puedan demostrar afecto públicamente de la misma forma, y eso los haga sentir una madre o padre peor. Cada foto de ella es un recordatorio inconsciente de esa herida. ¿Y lo más cómico? ¿Ninguna de estas personas está haciendo absolutamente nada malo? Carmencita está siendo optimista. Diego está expresando sus opiniones. Su hermana está orgullosa de los hijos. Pero para ustedes, cada uno de ellos se ha vuelto un villano en una telenovela psicológica que solo ustedes están viendo. Ahora vamos a otro campo minado de complejos, el ambiente de trabajo moderno. Si yo pudiera hacer sesiones de terapia grupal en oficinas contemporáneas, ¿resolvería la falta de pacientes para el resto de la eternidad? Siempre existe ese colega que habla demasiado en las reuniones. Tiene opinión sobre todo, se extiende en explicaciones innecesarias, monopoliza la conversación. Y eso los vuelve locos. ¿Por qué? Permítanme hacer un diagnóstico a distancia. Probablemente tienen un complejo de invisibilidad. Tal vez en la infancia fueron constantemente interrumpidos, silenciados, o sus opiniones fueron descartadas. Ese colega hablador está activando la rabia reprimida de todas las veces que ustedes quisieron hablar y no fueron escuchados. Él es el símbolo viviente de la voz que tuvieron que suprimir. O esa colega perfeccionista que revisa todo 1000 veces, que encuentra errores en cada detalle, que nunca está satisfecha. ¿Ella los irrita profundamente? Probable complejo de inadecuación. Tal vez crecieron con padres extremadamente críticos que nunca reconocían sus esfuerzos. Esa colega perfeccionista es la reencarnación de esos críticos internos que aún cargan. Cada vez que ella señala un error, ustedes no escuchan una observación profesional, escuchan la voz de su padre diciendo, nunca es suficientemente bueno. O ese jefe que delega todo pero nunca asume responsabilidad cuando algo sale mal. ¿Él los enloquece? ¿Complejo de justicia o complejo del mártir? Tal vez ustedes sean personas que siempre fueron los responsables de la familia, que siempre tuvieron que limpiar el desastre de otros mientras ellos recibían el crédito. Ese jefe está reactivando esa dinámica familiar disfuncional. Y aquí está el insight que puede cambiar su vida profesional. Imaginen si, en lugar de tratar de cambiar a esas personas o evitarlas o quejarse de ellas en el happy hour, las usaran como espejos para identificar y curar sus propios complejos. Imaginen si se dieran cuenta de que esa oficina no es solo un lugar de trabajo, sino un dojo psicológico donde pueden entrenar el arte de la integración de los complejos. El colega hablador se vuelve su maestro de asertividad. La colega perfeccionista se vuelve su maestra de autoaceptación. El jefe irresponsable se vuelve su maestro de establecer límites. De repente, esos enemigos se transforman en los mejores terapeutas no remunerados de su vida. Y finalmente, llegamos al infierno psicológico supremo de la modernidad, las redes sociales. Si Dante hubiera tenido redes sociales, habría agregado un 10º círculo al infierno dedicado exclusivamente a ellas. Están scrolleando Instagram y ven a esa conocida que postea solo fotos perfectas, casa impecable, cuerpo escultural, viajes paradisíacos, relación perfecta. ¿Y sienten? ¿Qué exactamente? ¿Admiración? No. ¿Irritación? ¿Rabia?
Desprecio disimulado. Empiezan a juzgarla, qué superficial. Qué falsa. Apuesto a que su vida es una mentira. ¿Felicidades? Su complejo de inferioridad comparativa acaba de ser activado con la fuerza de una bomba nuclear. Esa mujer no hizo nada con ustedes. Solo posteó fotos de su vida. Pero esas imágenes tocaron la herida de su propia insatisfacción, de sus propias metas no alcanzadas, de sus propios sueños postergados. Y en lugar de mirar hacia adentro y reconocer, esto me molesta porque me recuerda lo que yo quería para mi vida y no he conquistado aún, proyectan todo ese dolor en la persona. Ella se vuelve la villana. El ego se vuelve abogado, ella está mal por postear esto. Es exhibicionismo. Es narcisismo. Cuando en realidad, lo que está mal es el complejo no integrado dentro de ustedes. O ven a un influencer que da consejos de vida con total confianza. Y eso los irrita visceralmente. ¿Quién se cree que es? ¡Qué arrogante! Él no sabe nada de la vida. Complejo de autoridad, queridos míos. Tal vez crecieron con figuras de autoridad abusivas, arrogantes, que los disminuían. Ese influencer confiado está reactivando esa rabia antigua. O tal vez sea lo opuesto, tal vez ustedes tengan su propia sabiduría reprimida, su propia voz que quiere ser escuchada, pero se silenciaron por miedo de parecer arrogantes. Ese influencer está haciendo lo que ustedes no se permiten hacer, y eso genera envidia disfrazada de indignación moral. O ese comentario político de un familiar distante que los hace querer escribir un tratado de 10 párrafos refutando cada palabra. ¿Por qué? ¿Porque tiene opinión diferente? No. Porque esa opinión específica está activando algún complejo profundo, tal vez de injusticia, tal vez de traición, tal vez de miedo existencial. Y en lugar de reconocer esto me asusta o me hiere, parten al ataque verbal. Las redes sociales son un espejo colectivo donde los complejos de 8.000 millones de personas se chocan en un ballet caótico de proyecciones mutuas. ¿Es magníficamente trágico? Pero el análisis no para en mí. Porque si hay algo que aprendí a lo largo de décadas estudiando la psique humana es que ningún pensador tiene todas las respuestas. Entonces, invito ahora a esta conversación a una colega brillante que complementa perfectamente mi teoría de los complejos, Karen Horney, psicoanalista alemana que desafió a Freud, lo que ya la hace simpática a mis ojos, y desarrolló una de las teorías más elegantes sobre por qué reaccionamos a las personas de la forma como reaccionamos. Karen identificó algo fascinante. Todas las personas desarrollan, a lo largo de la infancia y especialmente en respuesta a la ansiedad básica, lo que ella llamó necesidades neuróticas. Son estrategias de supervivencia psicológica que se solidifican en patrones rígidos de comportamiento. Y aquí está donde se pone interesante, ella identificó 3 movimientos fundamentales que las personas hacen en relación a otros. Primero, el movimiento hacia las personas. Son aquellos que lidian con la ansiedad tratando de agradar a todo el mundo, siendo complacientes, buscando aprobación constante, teniendo dificultad extrema para decir no. Necesitan ser amados y aceptados por encima de todo. En lenguaje moderno, son los people pleasers clásicos. Segundo, el movimiento contra las personas. Son aquellos que lidian con la ansiedad a través del control, de la dominación, de la competencia, de la agresividad. Necesitan probar superioridad, ganar, estar al mando. En lenguaje moderno, son los alfa dominantes compulsivos. Tercero, el movimiento lejos de las personas. Son aquellos que lidian con la ansiedad a través del distanciamiento, de la independencia excesiva, de la autosuficiencia defensiva. Necesitan probar que no necesitan a nadie. En lenguaje moderno, son los ermitaños emocionales.
Y ahora viene la bomba que va a conectar todo: las personas que más te irritan son generalmente aquellas que operan en el movimiento opuesto al tuyo. ¿Es un choque de estrategias de supervivencia? Si ustedes son predominantemente personas que se mueven hacia las personas, probablemente se van a irritar profundamente con personas que se mueven lejos de las personas. Ese colega frío, distante, que nunca participa de los almuerzos en grupo, que nunca comparte nada personal, que es autosuficiente al extremo, él los enloquece. ¿Por qué? Porque él representa todo lo que ustedes tuvieron que reprimir: su propia necesidad de autonomía, sus propios límites, su propia capacidad de decir no quiero, no voy. Ustedes se volvieron esclavos de la necesidad de aprobación, y él es libre de esa prisión. El complejo de dependencia reprimida entra en erupción. Si ustedes son predominantemente personas que se mueven contra las personas, probablemente se irritan con personas que se mueven hacia las personas. Esa colega siempre disponible, siempre agradable, siempre queriendo agradar, siempre evitando conflictos, ella los irrita. ¿Por qué? Porque ella representa su propia vulnerabilidad negada, su propia necesidad de conexión que ustedes tuvieron que matar para sobrevivir. Ustedes construyeron una armadura de independencia agresiva, y ella está desnuda y vulnerable. El complejo de vulnerabilidad reprimida explota. Y si ustedes son predominantemente personas que se mueven lejos de las personas, se irritan tanto con los que van hacia como con los que van contra. Los primeros parecen desesperadamente necesitados, activando su complejo de dependencia negada; los segundos parecen agresivamente invasivos, activando su complejo de control negado. ¿Perciben el patrón? Las personas no los irritan por quienes son. Los irritan porque representan las partes de ustedes mismos que tuvieron que sacrificar para desarrollar su estrategia neurótica de supervivencia. Ahora vamos a juntar mi teoría con la de Karen en una síntesis explosiva. Imaginen que sus complejos son como heridas abiertas en su psique. Y las necesidades neuróticas de Horny son las estrategias que ustedes desarrollaron para proteger esas heridas. Cuando alguien, con su propio movimiento neurótico, toca una de esas heridas protegidas, sucede una reacción química psicológica que produce irritación, rabia u odio instantáneo. Voy a dar un ejemplo concreto que va a hacer explotar sus cabezas. Imaginen un hombre de 40 años con un complejo materno no resuelto. Su madre fue sobreprotectora, invasiva, controladora. Para sobrevivir, él desarrolló el movimiento lejos de las personas, se volvió ferozmente independiente, emocionalmente distante, autosuficiente. Ahora, en el trabajo, hay una colega que se mueve hacia las personas. Ella es cálida, quiere ayudar, ofrece apoyo no solicitado, pregunta sobre la vida personal de él. Y él la detesta. Él la ve como invasiva, pegajosa, inconveniente. Pero, ¿qué está realmente sucediendo? Esa colega bien intencionada está activando simultáneamente dos sistemas: el complejo materno, ella recuerda inconscientemente a la madre invasiva, y la necesidad neurótica de alejarse, ella está haciendo exactamente lo opuesto de lo que él necesita hacer para sentirse seguro. Es una tormenta perfecta. Dos heridas siendo tocadas al mismo tiempo. El hombre no está reaccionando a la mujer real frente a él. Está reaccionando a un fantasma de la infancia proyectado en alguien cuyo único crimen fue ser gentil. O imaginen una mujer de 50 años que creció en una familia donde tenía que competir ferozmente por atención. Ella desarrolló un movimiento contra las personas, es competitiva, dominante, siempre necesita ganar. Ahora, hay una colega en el trabajo que también se mueve contra. Ambas son fuertes, asertivas, quieren liderar. Y hay una antipatía visceral inmediata. ¿Por qué? Porque cada una está activando en la otra el complejo de rivalidad fraternal. Ellas no están compitiendo por ese proyecto.
¿Están reviviendo la competencia por la aprobación de la madre que sucedió hace 40 años? Es primitivo, es irracional, y es absolutamente real. Esta combinación, complejos junguianos y necesidades neuróticas de Horney, es la fórmula exacta para entender por qué ustedes tienen esas reacciones instantáneas y aparentemente ilógicas hacia ciertas personas. No es química inexplicable. ¿Es psicología profunda en acción? Entonces, después de todo este análisis brutal de su psique, ustedes deben estar preguntándose, ¿está bien, Jun? Entendí. Mi irritación no es sobre las otras personas. Es sobre mí. ¿Y qué? ¿Cómo uso esta información para dejar de sufrir? Excelente pregunta. Y aquí está la técnica que puede literalmente cambiar su vida si tienen el valor de aplicarla. Yo la llamo técnica de la integración de los complejos, y tiene 4 pasos absolutamente contraintuitivos. Paso 1. Identificación del gatillo. La próxima vez que alguien los irrite profundamente, en lugar de inmediatamente culpar a la persona, paren y pregúntense a sí mismos, ¿qué exactamente hizo o dijo esta persona que me irritó? Sean específicos. No, ella es irritante. Sino, ella habló sobre sus logros profesionales por 10 minutos sin preguntarme nada. Identifiquen el comportamiento específico, no la persona. Paso 2. Arqueología emocional. Ahora viene la parte difícil. Pregúntense a sí mismos, ¿cuándo fue la primera vez en mi vida que me sentí exactamente así? No, parecido. Exactamente así. Esa misma sensación en el pecho, esa misma rabia, esa misma impotencia. Y esperen. Dejen que su inconsciente trabaje. Casi siempre, una memoria va a emerger. Tal vez sea de la infancia. Tal vez sea de la adolescencia. Tal vez sea de una relación anterior. Esa memoria es el complejo original. La persona actual es solo el eco. Paso 3. El reconocimiento de la proyección. Este es el paso que exige más honestidad brutal consigo mismos. Pregunten, ¿qué parte de mí esta persona está reflejando que odio o niego? Esto va a doler. Porque van a descubrir que esa colega arrogante está reflejando su propia ambición reprimida. Ese familiar perezoso está reflejando su propia necesidad negada de descanso. Esa persona falsa está reflejando su propia máscara social que odian usar pero siguen usando. La verdad es esta, odiamos en las otras personas exactamente aquello que no logramos aceptar en nosotros mismos. Es la sombra, mi concepto más famoso, operando en tiempo real. Paso 4. La integración activa. Y aquí está la magia, en lugar de tratar de eliminar o evitar a la persona que los irrita, la usan como profesora. Hacen un experimento psicológico. Si esa persona los irrita porque es egoísta, ustedes deliberadamente practican un poco de egoísmo saludable en su propia vida. Si los irrita porque es demasiado vulnerable, practican expresar una vulnerabilidad auténtica. Si los irrita porque es controladora, examinan donde ustedes son controladores y no se dan cuenta. Integran la cualidad negada. Y algo extraordinario sucede, cuando integran conscientemente esa característica que estaban proyectando, la persona real frente a ustedes mágicamente pierde el poder de irritarlos. Es como si la carga eléctrica del complejo fuera desconectada. La persona sigue siendo exactamente la misma, pero ustedes ya no reaccionan. La ven como realmente es, un ser humano imperfecto haciendo lo mejor que puede, en lugar de verla como el monstruo que su complejo proyectó en ella. Ahora les voy a contar algo que puede sonar absurdo, pero que es una verdad psicológica profunda. Las personas que más los irritan son, paradójicamente, las que más tienen que enseñarles sobre ustedes mismos.
son mensajeros inconscientes de su propio proceso de individuación, que es mi término para el proceso de volverse quien ustedes realmente son, integrando todas las partes fragmentadas de su psique. Piensen en esto de esta forma: su psique quiere ser completa. Quiere integrar la sombra. Quiere curar los complejos. Pero ustedes, conscientemente, tienen miedo de ese proceso. Entonces, ¿qué hace la psique? Coloca en su camino personas que van a forzarlos a confrontar exactamente aquello que están evitando. ¿Es como si el inconsciente contratara maestros particulares disfrazados de enemigos? ¿Esa suegra crítica? Ella les está enseñando sobre sus propios patrones perfeccionistas internos que proyectan en ella pero niegan en sí mismos. ¿Ese jefe autoritario? Él les está enseñando sobre su propia necesidad reprimida de poder y control. ¿Esa expareja dramática? Ella les está enseñando sobre sus propias emociones reprimidas que juzgan como excesivas, cuando en realidad ustedes son excesivamente reprimidos. Y aquí está el insight más profundo: cuando finalmente integran la lección y curan el complejo, una de dos cosas sucede. O la persona literalmente sale de su vida, porque ya cumplió su propósito como profesora inconsciente, o permanece pero la relación se transforma completamente. De repente, pueden convivir sin esa fricción constante. No porque ella cambió, sino porque ustedes cambiaron. Ya no necesitan proyectar su complejo en ella. Yo vi esto incontables veces en mi práctica clínica. Pacientes que llegaban furiosos con alguien específico, diciendo: ya no soporto más a esa persona, necesito cortarla de mi vida. Y después de meses de trabajo terapéutico, reconociendo e integrando sus complejos, volvían y decían: ¿sabes esa persona que odiaba? La vi ayer, y no sentí nada. Ella sigue haciendo las mismas cosas, pero simplemente ya no me afecta. Es como si un hechizo hubiera sido roto. Y lo fue. El hechizo de la proyección. Entonces, la próxima vez que sientan esa irritación visceral subiendo, en lugar de pensar: ¡qué persona horrible!, experimenten pensar: ¡qué regalo disfrazado! ¿Qué está tratando de mostrarme mi inconsciente a través de esta reacción? Este simple cambio de perspectiva transforma enemigos en maestros y sufrimiento en crecimiento. Y ahora vamos a hablar sobre algo que puede ser simultáneamente aterrorizante y liberador: la responsabilidad radical por sus propias reacciones emocionales. Porque aquí está la verdad desnuda y cruda que nadie quiere oír: nadie puede hacerlos sentir nada. Nadie tiene ese poder. Lo que sucede es que ciertas personas activan complejos que ya existen dentro de ustedes. Ellas no crearon esos complejos. Solo los tocaron. ¿Esto significa que ustedes son 100% responsables por sus reacciones emocionales? Sí. ¿Esto significa que la otra persona no tiene ninguna responsabilidad por su propio comportamiento? No. Esas son dos cosas completamente diferentes. La persona puede estar actuando de forma objetivamente inadecuada. Pero la intensidad de su reacción emocional no corresponde a la acción de ella, corresponde al tamaño de su complejo no curado. Déjenme dar un ejemplo para aclarar. Si alguien los critica profesionalmente de forma constructiva y ustedes entran en colapso emocional por 3 días, llorando, sin poder dormir, con pensamientos obsesivos, eso no es proporcional a la crítica. Eso es un complejo de inadecuación masivo siendo activado. La persona que los criticó puede hasta haber sido poco delicada, pero su reacción desproporcionada revela que hay un hueco psíquico preexistente. Y aquí está la parte liberadora: cuando asumen responsabilidad radical por sus reacciones, recuperan su poder. Mientras culpen a las personas externas: ella me puso con rabia, él me hizo sentir inferior, ellos me irritan, ustedes son víctimas impotentes del comportamiento ajeno.
Pero cuando reconocen, mi reacción desproporcionada es sobre mí, no sobre ellos, de repente tienen algo que pueden hacer. Pueden trabajar en el complejo. Pueden integrarlo. Pueden curar la herida original. Es como la diferencia entre culpar a la tormenta por mojarlos versus darse cuenta de que están saliendo de casa sin paraguas. No pueden controlar la tormenta. Pero pueden controlar si van a equiparse adecuadamente. Esto no significa que deban tolerar comportamientos abusivos. Absolutamente no. Significa que pueden establecer límites claros y salir de situaciones tóxicas sin cargar la carga emocional desproporcionada. Pueden pensar, esta persona está actuando inadecuadamente. No quiero convivir más con ella. Me voy a alejar. Y hacer eso con tranquilidad, sin el drama interno de odio obsesivo. Porque el odio obsesivo es siempre señal de complejo no integrado. La verdadera madurez psicológica es poder decir, esta persona activó mi complejo. Interesante. Voy a usar esto como información sobre mí mismo. Y voy a decidir racionalmente si quiero o no seguir interactuando con ella, independiente de la reacción emocional inicial. Ustedes se vuelven los observadores de sus propios procesos psíquicos en lugar de ser secuestrados por ellos. Entonces, vamos a recapitular este viaje psicológico que hicimos juntos. Comenzamos con una premisa perturbadora: las personas que más los irritan no son el problema. Son solo espejos revelando complejos no integrados dentro de ustedes. Exploramos cómo esos complejos se forman, núcleos emocionales autónomos creados por experiencias significativas, generalmente traumáticas, que ahora viven una vida propia en su inconsciente. Vimos cómo Karen Horney complementa esta comprensión mostrando que desarrollamos estrategias neuróticas de supervivencia, movimientos hacia, contra o lejos de las personas, y que las personas que operan en movimientos diferentes del nuestro naturalmente activan nuestros complejos. Analizamos con humor, pero también con seriedad, cómo esto se manifiesta en el mundo moderno, en los grupos de WhatsApp, en las oficinas, en las redes sociales. Y entonces llegamos a la parte transformadora, la técnica de la integración de los complejos. Identificar el gatillo específico. Hacer la arqueología emocional para encontrar el origen. Reconocer brutalmente la proyección. E integrar activamente la característica negada. Cuando hacen esto, las personas dejan mágicamente de tener poder sobre sus emociones. No porque ellas cambiaron, sino porque ustedes curaron la herida que ellas estaban tocando. La verdad final es esta: el mundo externo es un espejo perfecto de su mundo interno. Y ese espejo nunca miente. Las personas que aparecen en su vida, especialmente aquellas que les provocan reacciones emocionales intensas, no están ahí por casualidad. Están ahí porque su psique las atrajo para forzarlos a crecer, a integrar, a volverse completos. Pueden pasar toda la vida culpando al espejo por la imagen que refleja. O pueden tener el valor de mirar hacia adentro y transformar la imagen. La individuación, el proceso de volverse quien ustedes realmente son, no es un camino tranquilo de meditaciones y afirmaciones positivas. Es un campo de batalla donde enfrentan sus demonios internos, integran su sombra, curan sus complejos, y finalmente se vuelven personas enteras. ¿Y las personas irritantes en su vida? Son sus aliados en esa batalla, aunque no lo sepan. Aunque las odien en el momento. Las están empujando hacia la completitud. Entonces ahora les hago la pregunta que cambió la vida de cientos de mis pacientes a lo largo de décadas: ¿quién es la persona que más los irrita actualmente? Visualicen su rostro. Sientan la irritación subiendo solo de pensar en ella. Ahora hagan la pregunta que duele: ¿qué parte de mí esa persona está reflejando que niego u odio? ¿Qué herida antigua está tocando? ¿Qué característica reprimida está expresando libremente mientras yo la mantengo escondida en mi sombra?
No respondan rápidamente. Dejen que la pregunta reverbere. Dejen que su inconsciente trabaje. La respuesta puede no venir inmediatamente. Pero si se mantienen abiertos y honestos consigo mismos, vendrá. Y cuando venga, su vida nunca más será la misma. Porque habrán dado el primer paso hacia la verdadera libertad psicológica, la libertad de no ser controlados por complejos inconscientes. Y aquí está mi invitación final: dejen de coleccionar enemigos. Empiecen a coleccionar maestros. Cada persona que los irrita es una oportunidad disfrazada de autoconocimiento. Cada reacción desproporcionada es un mapa del tesoro apuntando hacia oro psíquico enterrado. Cada momento de rabia irracional es una puerta hacia una cámara secreta de su psique que aún no han explorado. Ahora quiero oír de ustedes. En los comentarios, compartan, sin mencionar nombres, claro, para proteger a los inocentes, qué tipo de persona más los irrita y qué insight tuvieron sobre sí mismos al ver este video. ¿Descubrieron algún complejo que no sabían que tenían? ¿Reconocieron algún patrón de proyección? Este tipo de reflexión colectiva nos enriquece a todos. Y si este vídeo los hizo pensar, si les reveló algo sobre ustedes mismos de lo que no tenían consciencia, consideren dejar su like. No por mí, yo estoy muerto hace décadas y no necesito validación digital. Pero porque el algoritmo de estas redes modernas funciona de forma misteriosa, y su like ayuda a que este contenido llegue a otras personas que pueden estar trabadas en guerras invisibles con sus propios complejos proyectados. Compartan este vídeo con esa persona que vive quejándose de alguien. Puede ser la información que necesita para finalmente liberarse de esa prisión psicológica. Y si aún no se suscribieron al canal, háganlo ahora. Porque cada semana exploramos los rincones más fascinantes y perturbadores de la psique humana, siempre con la profundidad de la psicología junguiana y el condimento del humor inteligente. Recuerden, el inconsciente siempre está trabajando, los complejos siempre están al acecho, y la individuación es el trabajo de toda una vida. Pero por lo menos ahora tienen el mapa. Úsenlo con sabiduría. Y, como siempre digo, aquello que ustedes no hacen consciente, el inconsciente lo manifiesta como destino. No dejen que sus complejos escriban su historia. Escriban ustedes mismos su propia narrativa. Hasta la próxima.